En un par de días finalizará el mes de mayo de 2025. La temporada de invierno que está comenzando promete ser histórica. Una bomba polar sin precedentes avanza hacia Chile y Argentina desde el sur del continente. De Santa Fe, parte de Córdoba y el litoral. Según se informó desde el Servicio Meteorológico, se espera que esta erupción genere el descenso térmico. Se auguran temperaturas gélidas con precipitaciones y nevadas récord para lugares en los que el blanco no suele ser el color predominante en las fotos turísticas. Una masa de aire helado que llegó hace unos días ha dejado algunas localidades de la Patagonia con temperaturas frías. El pronóstico es contundente, lapidario. No deja lugar a dudas y es momento de actuar. Planificar y actuar. Nuestro destino está sellado y publicado. Última semana de julio en Catedral. Los mandamientos a cumplir son claros y precisos. Editar y publicar los videos faltantes de la temporada pasada, revisar las tomas, los movimientos a corregir, encerar las tablas, sacar los pases, hacer sentadillas, 1, 10, 100, muchas sentadillas. No para de nevar en las altas cumbres. Y las redes sociales se van llenando de imágenes e historias que se disuelven en sueños lúcidos. Nostálgicos recuerdos de momentos futuros para quienes viven la vida entre paréntesis de épicas bajadas, de abrazos de nieve en cámara lenta. No me gusta ser pájaro de mal agüero, pero tenemos que ser realistas. Y la realidad nos dice que hoy falta el elemento principal, que es la nieve. Un poco lo colegíamos esto. Y el sector viene muy golpeado, pero muy golpeado. Y a esto se le suma esta situación, bueno, el golpe puede ser fatal, Y así, gastando de a poco el crédito de una abundancia infundada, pasan los días y la cuenta de centímetros acumulados en el banco de nieve queda en descubierto. Las variables de la macroeconomía climática se desordenan, la bomba polar se retira seca, sin precipitaciones. El calor aumenta. No solo en Mendoza, también en Bariloche falta nieve y eso genera mucha inquietud. El permafrost, la capa baja de suelo que debe mantenerse congelada, no se consolida. Es algo que uno se va preparando. La presión alta de este lado de la cordillera no permite el paso del viento húmedo proveniente del Pacífico. No precipita. Y cuando por fin lo logra, las débiles nevadas se encuentran con la tierra caliente, enojada, repelente a acumular nada que no sean los peores temores de quienes viven por y para la temporada de nieve. El tiempo comienza a pasar lento para los ansiosos y rápido para los que van despertando lentamente del sueño. Será más adelante. La ola de reprogramaciones comienza a llegar. Aéreos, alojamientos, clases, llamados, negociaciones, buscar un hueco en las apretadas agendas del colegio y el trabajo, en esta época frenéticamente moderna. Le digo la verdad, estamos detonados en esas fechas, así que para lo que es bautismo de la base, va a ser Pero se me pasa el teléfono de ella y a ella el tuyo. Misión cumplida. El sueño tiene una nueva fecha. Fines de agosto es el momento. Ese momento tan esperado en que nos podamos encontrar finalmente con nuestra esperanza blanca y sucumbir al inexplicable deseo de deslizarnos en un tobogán de endorfinas. De este lado del país no queda otra. Matar el tiempo como sea, con videos, hobbies adormecidos y rencorosos de un ghosting infantil por caprichos adultos que cumplir. Por supuesto, y siempre que pienses en deportes y tiempo libre, tenés toda la línea de artículos deportivos y camping de Energy Generation. En la descripción del video te dejo un link para conseguirlos con un cupón de descuento.
tanto, en el lejano sur las cosas son un poco mejores. Hay buena nieve, pero el costo a pagar es alto, muy alto. Es contar lo que está sucediendo en los vuelos, que están absolutamente colapsados y que hay muy pocos lugares. Esto hace que la alta demanda eleve el precio. Si ustedes van a aerolíneas argentinas o ven alguna aerolínea que viaje a Ushuaia y buscan precios de aquí a 2 semanas, los pasajes salen lo mismo que ir a Europa. Con pasajes de $1.200 por casco, no todos pueden cambiar de ruta. Y los héroes del volante se dirigen al oeste. Las Leñas es el lugar elegido. Tierra prometida de alta montaña y nieve seca, que luego de cabalgar horas y horas sobre caballos de fuerza diésel, los recibe con más horas y horas de filas interminables para lograr ascender. Y así, entre historias entrelazadas, llega la noticia que nadie quiere escuchar. La verdad es que el fuerte de ellos era la nieve. Esto se replica en visitantes, se replica en puestos de trabajo. La olla en Esquel cierra sus puertas por falta de nieve. Y con ella cierran por este año muchos sueños y proyectos que deberán esperar un mejor momento. Para nosotros el día finalmente llega. ¿Dónde decís que encontramos nieve? En Cerro Bayo. 20 de agosto. El prime. El clímax de cualquier temporada de nieve. Pero esta no es una temporada más. Es la tormenta perfecta. Una distopía climática. Y así, luego de una rítmica hipnótica de buenos deseos y manifestaciones esotéricas, Catedral finalmente se viste para recibirnos con su uniforme blanco naval. Y llegó la nieve. Chonón, chonón. La tabla, pa. Seguía de largo. No, y ojalá ya no veo de un caminito. Las pistas habilitadas son las mismas desde hace semanas, Ciprés, Zorrito y eventos. Pero el mood es otro. La felicidad de verla así, en solo unos minutos nos paga con intereses los días y kilómetros invertidos. Me llamo Tomás Rodríguez Saavedra, voy a primer año de secundaria y hago de deporte, hago fútbol, tenis y también me gusta mucho esquiar. Cuando voy a esquiar me gusta sentir como el otro aire, más frío, me gusta ir por las pistas. Bajar rápido. Esta pista se llama Cascada y es la única abierta por el momento. Pero en el video de hoy no hay carteles, ni flechas, ni recorridos. No hay un mapa que te indique cómo disfrutar de un amanecer, esquiando con tu hijo. Solo tenés que estar ahí, a donde estés, a la hora indicada. Es una cita con nuestros mejores recuerdos y no podemos faltar. Verlo alejarse en el horizonte a una velocidad que ya no voy a poder empatar
Es tan satisfactorio como doloroso. Más que una metáfora de la vida, es un recordatorio de que siempre quedan objetivos que perseguir y cosas por disfrutar. Solo necesitas saber qué estás buscando. Sentir el viento en la cara, entrecerrar los ojos al resplandor naranja del amanecer, descifrar los jeroglíficos en los hilos plateados que el sol refleja en las huellas de la nieve recién cortada. Y grabar. Grabar todo lo que se pueda sin faltar al momento. Porque algún día comenzará a fallarnos primero el cuerpo, luego nuestros pensamientos, pero nunca fallará lo que el alma sintió en ese momento particular de nuestros pasos. Una bajada, 2 bajadas, 10, 20. La alegría se transforma en calma, la calma en contemplación, la contemplación en paciencia, la paciencia en cansancio. Y el cansancio no se lleva bien con las filas largas. De a poco comienza a ponerse de manifiesto lo que es evidente. La falta de nieve natural afectó a todos esta temporada, a lo que fue esquiadores, snowboardistas, instructores, restaurantes y personal de pista sobre todo, ¿verdad? Como instructor independiente tuve que trabajar duro esta temporada para conseguir mis clases y asegurarme de que mis alumnos tuvieran una experiencia inolvidable. Todos se tuvieron que adaptar a una sola pista con nieve artificial. Cuando me refiero a todos sería snowboarders, esquiadores y de todos los niveles, tanto lo que sería intermedio, avanzado y principiantes, no quedaba otra. Al principio fue un caos, pero bueno, no todo fue negativo en esta temporada. Los peatones, en mi punto de vista, tuvieron el beneficio de llegar a lugares que antes no podían llegar porque estaban solamente destinados a esquiadores. El espacio es insuficiente. Las 3 pistas de principiantes no alcanzan para satisfacer los ávidos deseos de velocidad de los más experimentados, a saciar de paz a los relajados, ni a ofrecer las condiciones de seguridad mínima para los principiantes. El permafrost ausente nos recuerda rápidamente que esto es algo efímero, que la fría y blanca paz de la mañana se puede transformar en una comparsa verde y cálida en tan solo un par de horas. Como una cazuela mal elaborada que tiene como ingredientes principales la imprudencia y la impericia, comienza a gestarse una cena a la que nadie quiere asistir. Una subida improvisada de última hora, como peatones al sector sur de la montaña, resulta reveladora. Cual novia indecisa, la montaña se obliga de blanco como para darnos el gusto. Así, con sus pistas ralas y despeinadas por el viento, con partes sin vestir, con metros de nieve ausente y todos sus tiburones al descubierto, todo se ve más claro. Necesita estar sola. Este año toca descansar, no nos quiere a todos encima. Entonces tomamos la decisión de cortar unas horas antes nuestros días de raspatablas y sacarnos la ropa de nieve para dejar descubierta nuestra piel de turistas que realmente somos. Y un poco sin quererlo, descubrir el objetivo real de nuestro viaje. Cambiar de aire, disfrutar de una rica merienda, sacarnos fotos, encontrarnos entre nosotros. Mirar a la montaña desde otro lado y dejar de empujar. Tratar de entender qué está pasando, qué quiere decirnos realmente.
Por ahora, lo mejor será buscar otro rumbo. El camino nos lleva a San Martín de los Andes. En Chapelco las cosas pintan un poco mejor. La última nevada dejó varios centímetros acumulados y se puede esquiar con un poco más de espacio. Pero después cuando... ¡Hola, Chapelco! Pero el camino ese está habilitado porque está pisado. Se puede usar. Este es el camino. Soy Irina, tengo 36. Aprendí a hacer snowboard hace 4 años, más o menos. Me costó bastante al principio, muchas caídas, muchos golpes. Nunca había hecho ni snowboard, ni skate, ni surf, ni nada que sea similar en movimiento, entonces me costó bastante y recién este año logré agarrarle un poco la vuelta. Si bien la nieve de momento está buena, las cosas no están dadas como para contar mucho sobre recorridos y trayectos. En el canal hay un video de este cerro que subí el año pasado, te dejo el link acá arriba y de paso te recuerdo que si te gusta este video, no dejes de suscribirte al canal para que podamos seguir estando en contacto. Bajadas y más bajadas, linda nieve, familia y amigos. De Córdoba a México, de Buenos Aires a La Rioja, de Bariloche a Ushuaia, la montaña está ahí para encontrarnos. Nomás para que tengas una referencia, estamos bajando por Pioneros para el lado de Rancho Grande. Suele ser una pista muy entretenida. Con el correr de las horas, podemos ver cómo la nieve se derrite, literalmente frente a nuestros ojos. Andar esquivando barro y piedras es un juego primero divertido, luego peligroso. El paisaje de la mañana y el de la tarde son tan distintos como el amor y el odio. Se parecen un poco, pero no son lo mismo. Dentro nuestro sabemos que somos testigos de un punto no final, pero sí suspensivo por lo que queda de temporada. Dentro de unas horas más, Chapelco anunciará su cierre definitivo para 2025. Momento del Cerro Chapelco. Hace instantes nada más publicaron esta imagen en sus redes sociales, comunicando que a partir de hoy el centro de esquí se encuentra cerrado. Sumándose a la olla en Esquel a principios de agosto, Acabiahue, C4 y Batea Mahuida. Cierres que dejarán un sabor triste de bajadas sin grabar, clases sin dictar, chocolates sin vender, traslados, pases, pizzas, cabañas vacías, alquileres de equipos que dormirán en un rack hasta el año próximo, música sin bailar
y cervezas sin destilar en el sudor frío de la primera bajada de resaca. Postales tristes que quedarán en el recuerdo de quienes sufrieron y le pusieron lo mejor a esta temporada 2025 y mostraron su mejor cara para mantener las pistas funcionando, las telesillas girando y las esperanzas de que el año que viene será mejor. Aunque la nieve no fue abundante, la pasión y el entusiasmo sí lo fue, lo cual esto logró que podamos seguir adelante y estar con una sonrisa cada día. Hicimos actividades que por ahí no estaban previstas y que tratamos de incluirlas para rellenar los tiempos que no podíamos estar en la montaña. Que fuimos a diferentes lugares, pero sí, eso es lo que más me gustó. Estaba bueno, más que nada eso, pero también me gusta eso de los chocolates y bueno. Pero nosotros no lo dimos todo aún. Todavía queda un poquito más.